Las cosas Él mira por nosotros. A veces nosotros hacemos lo imposible, pero para Dios nada es imposible. Así es que bendiciones, bendiga este local tan precioso que está. Que no den ganas de ir, hermano, Dios ha prohibido. Dios va a tener misericordia de este arbolí de esta iglesia. Que con todo amor y con todo cariño amamos la obra de Dios. Amén. La Biblia dice que el diablo encontró con el Señor y le dijo, pues el Señor le dijo, ¿no has visto mi siervo Job? Job era los más ricos de los orientales, millonarios, y unas grandes cantidades de riquezas, terrenos, haciendas y todo. Y le dijo el diablo, ¿y cómo no te va a servir si lo tiene lleno de bienes? Dios le dijo, tócale los bienes, pero menos su alma. Dice que le robó todo, pero después Dios dice que le nacieron magalanes, riquezas más. Es que los hijos de Dios, pues, como bendecidos de parte de Dios. Gloria a Dios. Vamos a un texto de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 5:17, y esto es para nosotros. El apóstol, que fue el último que apareció Dios como un abortíbulo. El canto que canté, pues, vemos la historia de Pablo. Era un hombre caído a los pies de Gamaliel, que perseguía y mataba a los cristianos. Pero Dios es el soberbio y la gracia no. Dice en la palabra de Dios, como trabajando con la de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y pues, tómense un momentito, vamos a hablar del Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor siempre. El apóstol Pablo dijo, hermano, os ruego que oréis por mí, a fin de que cuando abra mi boca, digo Pablo, que me dan las palabras. Aleluya. Dice Pablo que por el día trabajaba, por la noche predicaba, Amén. para no hacerle agravio a ustedes, Corintios. Siempre la congregación de gente que cree que uno la agarra con el ministro, no la agarra con el ministro, la agarra con Dios. Amén. Y todo lo que hiciera Dios, hacerlo en el nombre del Señor. Dios bendiga esta congregación. Vamos pues bien pasados aquí. Nosotros pues damos de paso. Pero siempre, dice Pablo, le dio oraciones por él. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Los cristianos somos bien distinguidos con la manera de vestir, con la manera de andar, con la manera de vivir, por el ministerio que Dios nos ha dado, que somos embajadores de Cristo. Y Pablo no era un apóstol de hombres, sino un apóstol de Dios. Tanto que cantábamos, ella sabe que Pablo iba a Damasco, que allí le apareció el Señor, allá en el mediodía, lo botó de la cabalgadura. Y este iba a apresar a los cristianos allá a Damasco. Pero con Dios es poderoso. Dice Pablo que le apareció como un abortíbulo. Dijo Pablo, no siendo digno de ser apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Dios dice también que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestras edades, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque viene un día que Dios juzgará este mundo con justicia por aquel varón a quien constituyó heredero, por quien son todas las cosas. Aleluya. Por eso los cristianos tenemos, Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dijo Juan. Pero si alguno pecare,
abogado tenemos para con Dios el Padre, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios que en una casa grande hay de varios vasos, ¿no? Uno es de barro, uno es de madera, uno es de metal, uno es de vidrio, pero si el vaso se limpiara, es útil para toda buena obra. Bendito Dios. Las amas de casa ahí tienen unos vasos. El plástico se cae y no lo rebota. Pero desde que hay uno de vidrio, sin engaste. Desde que hay uno de cristal, peor. Que los pisos que hay hoy son de cerámica, alimentos. Pero estos vasos de barro, ¿qué más? No aguantan el porrazo. Aleluya. En El Salvador hay indígenas. Hay ollitas, sartenes, hay comales. Pero todo eso se va acabando porque la tierra se alimentó. Hoy los comales son de hierro. En que se caiga no lo truenan. Jarro, parrilla, plástica. Y de todo metal hay hoy. Amén. Para estos vasos de barro que tenemos. Dios dice que somos vasos de barro. Pero si el vaso se limpiase, es útil para toda buena obra. Gloria a Dios. Por eso es que creyentes somos criticados, hermano. En mi lugar, hermano, yo ando con un gran pulso porque la gente la anda bien tilbada, uno. Pero tú te comentas una cosa, ahí va volando, a mí me pregunta, ¿y ya se da que el trago usted? Yo digo que no, porque yo no puedo hablar de mi hermano. A usted les hace lado, pero Juan dijo estas palabras, y estas cosas escribo, para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios el Padre, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que no costamos oro ni plata, sino la preciosa sangre. Amén. Es una bendición, hermano. Mire, servir a Dios es una bendición. Gloria a Dios. Uno duda de las cosas, falta fe. Se dice que había un aldeano llamado Noé. Este aldeano, dice la palabra de Dios, que fue dicho que construyeron un arca, y él ya estaba más viejito que yo. Toda la gente se burlaba, empezó cuando miró la madera, me acuerdo. Dijo Dios, construyete un arca porque he decidido mandar un diluvio a esta tierra, porque la maldad era mucha. Dice la palabra de Dios que las cosas, la humedad subía por arriba y no había lluvia. Cuando este señor estaba construyendo la arca, todos se burlaban de él. Decía que eran los años que lo tenía. Pero con Dios no hay años, hermano. Con Dios hay poder de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Dijo Dios, construiste un arca, haz esto, haz esto y haz esto. Le puso toda la comida a los animalitos. Entró toda clase de especies vivientes por pareja. Entró la palomita, todita las parejas. Cuando ya estuvo hecha, entraron, ya Dios tenía preparada toda la comida para los animalitos mientras duraba el diluvio. Y de había unas cataratas de los cielos, dice la palabra de Dios, y se hundió la tierra. Y cuando iba ya creciendo la gran tempestad de agua, la gente buscaba, desesperada, ya buscando los altos, los techos, buscando salvarse y gritándole a Noé, ábrelos, Noé. Pero dice la palabra de Dios que puerta que Dios cierra, nadie la abre. Sí, amén. Aleluya. Hay una longa del cerdo, en el árbol de chancho, pero muy pesada de palabra, marrano, punto, como le quieran llamar. Y dice que la cerda ya había subido al arca. No pueden voltear a ver para arriba. Y ya solo el pescuezo. Pero tenía cerca el arca. Volteó a ver. Ah, no, digo. Hasta aquí no hay inmundo y todo subió. Subió para adentro. A tiempo fue a buscar a la señora cerda. Se da cuenta que la gente hasta que ya ve los juicios de Dios, cree que era verdad lo que decían los creyentes.
Yo no creía lo que decía fulano, dice. Varias gente dice que a Dios nadie lo ve. Pero un día vamos a ver al Señor cara a cara como Él es. Gloria a Dios, aleluya. Un día Dios nos va a dar el pago a cada uno según la obra de Dios. Aleluya, bendito Dios. Por este texto, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra vida fue perdida en los tiempos, la juventud, ancianos, los hijos. Se dice también que padre tenía los hijos, el pródigo. Uno le dijo, padre, dame la herencia. Quizás no había trabajado bastante. El más viejo estaba con el padre. Dame la personalidad de mi herencia. Pero lejos de aquí. Dice que el padre, como misericordia, le entregó la herencia lejos. Y le dijo, hijo, ten cuidado cuando vas. Tu tío estés con borracha ni ramera. Cuida lo que llevas. Fue lo primero que hice. Agarrar el camino. Fue lejos. Y malgastó la herencia con rameras y borrachos, dice la palabra de Dios. Y de repente vino una hambre tremenda en el lugar de esa provincia y empezó a escasearse las cosas y solo había un trabajo. Nomás encontró un haciendado y le dijo, Señor, tiene trabajo, tengo una plaza pero apacentando cerdos, y la quería agarrarla. Dice que fue y dejaba comer de las algarrobas de los cerdos. Ya no aguantaba la hambre más. Dice la palabra de Dios que se acordó de su padre. ¿Cuántos jornaleros tienen en casa de mi padre? Tienen pan, abundancia de pan. Yo aquí me muero de hambre. No, me levantaré y haré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por lo cual ya no soy digno de llamarme tu hijo. Serás como uno de tus jornaleros. Amén. Y regresó a su padre, todo maloliento, descalzo, no sé cuántos días caminó, pero su padre le recibió. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios es misericordioso, es clemente, es piadoso a los que le buscan. Amén. Dice la palabra de Dios que este padre fue el mejor vestido, el anillo, calzado, mató el mejor becerro, le puso calzado y hizo una gran fiesta y todos cuidados. El pobre hermano más viejo estaba allá en el campo y preguntó qué es Judá, que oigo, dijo. El hermano del mago que volvió, ahí está ya de vuelta, él le trae más fiesta, de vuelta. Dice que se enojó el más viejo, se enojó. Tenía razón de enojar. Y cuando padre le reclamó, Padre, tanto tiempo te he servido y no me has dado un becerro para gozarme con mis amigos. Pero el padre que le dijo, hijo, siempre has estado conmigo, no has aguantado hambre. Y este pobre, pues bien de ya, le dijo. Pero este ha gastado tu herencia, lo recibe mejor que a nadie. Un padre, hermano. Tenemos un padre que rico. Hizo los cielos y la tierra. Algunos predicadores la parábola la toman como cuando Cristo vino a la tierra. Que no había quien viniera a hacer el sacrificio. Dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de muerte, luz los resplandeció. Y esto es a nosotros. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, derecho de Dios de Dios. Amén. No somos cualquiera, hermano, somos carísimos. Pedro dice que somos comprados, somos carísimos. No estamos oro ni plata, sino la preciosa sangre de Cristo. Y amén. Por eso, Gloria a Dios. nosotros los cristianos no tenemos que hacerlo barato, guardémoslo, porque tenemos una herencia en los cielos, donde ya no va a haber afanes, no va a haber trabajo, no va a haber ansiedades, no va a haber quien ande carros del año, algunos que andan unos carrazos. Yo pregunto, estoy con un yerno que tengo por ahí, descargado de ti. Le digo yo cuánto puede valer esa troca que lleva siempre.
70,000 metros, 80,000 metros, 70,000 metros. Hay gente que aquí disfruta la vida. Y bendito Dios, el creyente que lo disfruta, anda en un buen carro. Y estábamos viendo unas hermanos santos pastorean Tangolonda, somos miembros, vienen de las Texas. Esos hipotes sufridos, hermano, santo, él. Y vea troca la que anda en el hipote. Eso, allá afuera. Me alegro mucho, oro por ellos. Los creyentes tenemos que orar unos por los otros. Gloria a Dios. Y los milagros Dios los da, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios que también Jeremías, dice la palabra que Jeremías, por ser profeta de Jehová, lo habían echaron a la cárcel y lo tenían calentando en el patio, pero Jeremías clamaba allí en el patio y Jehová Dios le dijo: clama a mí, yo te responderé, Amén. te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero dice la palabra de Dios que lo que no entendemos hoy, lo entenderemos de por eso dice este texto, de modo que uno está en Cristo, nueva criatura. Aleluya. Cuando uno está en Cristo, hermano, Dios lo bendiga. Sí, amén. No le falte el alimento. En el hogar está el Señor con nosotros. Gloria a Dios. Dios lo que quiere que este Padre nos metamos en clamor, en oración, pidiendo, rogando. Este apóstol, dice la palabra de Dios, que fue el último que Dios tomó, un abortíbulo. Y yendo a la mar, lo derribó de su cargadura y quedó ciego por 3 días. El canto que cantábamos. Había un hombre llamado Ananías. Dios le habló a Ananías y le dijo: anda y pone las manos a Pablo. Pablo no amagaba para matar a nadie. Lo arrastraba la cola del caballo y precedió a la muerte de Esteban, la pedrada. Era un hombre que seguía la iglesia, pero con Dios lo derribó. Cuando estaba en el suelo, Saulo preguntó: ¿y tú quién eres? Ya ciego, man, sin ver. Dijo: Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Saulo dijo: una cosa está con aguijón. Dijo el Señor: Ananías, anda y pone las manos sobre Pablo para que reciba la vista. Bendito Dios. Ananías se resistió y dijo: no, yo no voy, no me van a matar. Ya conozco quién es, malo, peor, matado a muchos, gastado a muchos. Ya me lleva con su gabinete a dar muerte a Damasco. Le digo la palabra de Dios que Ananías obedeció y fue. Le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha mandado, me puso las manos, y dice la palabra de Dios que le cayeron las escamas de los ojos y vino la vista. Por eso dijo Pablo que no era digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor. Bendito Dios. Por eso dice la palabra de Dios que si Dios con nosotros, Tiene. ¿quién contra nosotros? Amén. Testimonio grande, hermano, que Dios, ¿quién lo defiende? Porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen, el guardia y el defiende. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que Dios no es excepción de personas, Amén. sino a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. Cuando la parábola de los convidados convidó y no quisieron ir a la fiesta, a la comida preparada y no llegaron los convidados, se enojó el Señor, el Rey. Y le dijo a sus criados: vayan por las calles y traigan al que encuentre que venga a comer. Amén. Vengan, no vienen tuertos, como vengan, traigan los cojos, patojos, ciegos y de toda clase, hermano. Tráiganlos, que aquí está la cena preparada para que coman. Bueno, los trajeron. Dice en la fiesta de ellos. Pero dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios: 3 hijos y los engrandecí, dijo el pueblo de Israel.
y ellos le rebelaron contra mí. En el desierto le revelaron a Moisés. Por eso cuando uno, alguien viejito, como estoy yo, hermano, tiene que cuidarse porque lo triplica. Miren el viejo lo que va a hacer, ¿verdad? Y viejo, dije, a mí ya me han dicho. Porque el Aarón y toditos tomaron las alhajas y hicieron aquel becerro. Y este es el Dios que mientras Moisés andaba haciendo las tablas de la ley, se pervirtieron. Pero Dios dice que no los castigó por el pecado que hicieron, por la maldad, no porque adoraron el becerro y por eso quedaron en el desierto, calcinados y anduvieron errantes, peregrinos por 40 años y no entraron a las tierras. Este evangelio, hermano, no cree usted que se vea así, aquí en el mundo. Algunos de un día le estaba con mi yerno. Dije, buenos días, pero los viejos de la iglesia, ya no quiero ver la iglesia. Pero es uno que dice que el día vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Y por eso dice la palabra de Dios que todo ojo le verá, aún hasta lo que los traspasaron. Ahí va a estar aquel soldado romano que dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y salva a nosotros. Y dijo también a otros, salvó y a él no se salvó. Pero aquel que creyó en el último round, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y el Señor le dijo, hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. Bendición de Dios, hermano, que Dios les bendiga a los que hemos venido y sigamos esta obra. Aleluya. Nosotros vamos de paso, estamos aquí, Dios. estamos celebrando en la iglesia, profetas del Salvador, tenemos nuestros hijos. Yo le agradezco al Señor porque 27 años tiene esta familia de nietos, y doy gracias a Dios por haber venido a este lugar. Cuando yo miraba pasar unos aviones en un patalito donde estoy, y decía yo, Señor, ¿cuándo me van a decía yo, pero de repente Dios nos dio la oportunidad, 27 años de venir a ver esta vez. Que Dios les bendiga. Amén. Y vamos a dejar aquí a mi hermana Sandra, ¿dónde está? El otro que falta, hermana Tata, el otro está presidiendo, pues. Gracias a Dios por el privilegio, hermano. No somos todos